Bueno, como les decía, entonces nos había quedado pendiente ver el menú de diseño de página. Bien, habíamos visto el menú de archivo, bien, con cada una de sus opciones, bien. El menú de inicio, que es este que nos trae como predeterminado el Word. El menú de insertar, bien. Y nos había quedado pendiente solamente completar con el menú de diseño de impresión, o diseño de la hoja. En este caso, en esta versión del Word, aparece como disposición. Bien. En esta opción voy a bajar un poquito la barra en esta opción de disposición, vemos la opción, vamos a ver solamente esta parte, digamos, que es la parte que tiene que ver con la configuración de la página. En primer lugar nos encontramos con los márgenes. Bien, desde acá, desde la flechita del desplegable, llego a márgenes personalizados, bien, y acá es donde puedo comenzar a editar el tamaño de los márgenes. Superior, bien, inferior, izquierdo y derecho. Cada Word, digamos, cada versión nos trae como predeterminada, en este caso, para superior e inferior trae como predeterminado 2,7, y yo lo puedo modificar, y para eso sugiero siempre utilizar las flechitas, ¿bien? Y no utilizar el ingreso de los valores manualmente, ¿bien? Para evitar conflictos, como por ejemplo, si yo lo pongo con puntos, ¿bien? Me parece no es una medida válida. Salir de ese problema, siempre me conviene trabajar con la opción de la flechita. ¿Bien? De todas maneras, se puede ingresar manualmente utilizando, en este caso, la coma, que es la unidad decimal que prevé para este. Bueno, a partir de acá nosotros manejamos los márgenes. Si yo le doy a aceptar acá, he configurado mis márgenes superior e inferior de 2,5. El margen superior va a ser lo que va a estar por encima de esta línea que están viendo acá. ¿Bien? El margen izquierdo, lo que está a la izquierda de esta línea. El margen derecho, lo que está a la derecha de esta línea. Y el margen inferior, lo que está por encima de esta línea. ¿Bien? O sea, perdón, por debajo de esta línea está el margen inferior. Los márgenes los podemos también modificar desde acá mismo. Por ejemplo, desde acá, tomando a la barra, bien, a la regla, puedo achicar el margen o disminuir el margen superior, lo mismo con el inferior, y lo mismo me pasa con estos márgenes. ¿Bien? El derecho puedo modificar desde acá, y el izquierdo voy a tener que hacer una movidita ahí para poder jugar, ¿bien? Y después volver esta tabulación a su lugar. Bueno, de esa manera podemos modificar los márgenes. Para poder ver la regla, bien, si no la estamos viendo, tanto la regla superior como la regla a la izquierda, tenemos la opción de vista, y acá habilitamos o deshabilitamos la opción para ver la regla, bien, en vista. Nosotros generalmente vamos a trabajar en vista con la página en diseño de impresión, bien, pero podríamos trabajar en diseño web, por ejemplo, en modo de lectura. Este modo lo utilizamos muy comúnmente cuando tenemos que leer un documento, digamos, nosotros queremos leer un documento muy largo, no editarlo ni nada de eso, sino solamente a modo de consumo, de lectura. Ese modo es bastante útil, ¿bien? Igual si tenemos que hacer una presentación y tenemos que utilizar el Word como si fuera un PowerPoint, ¿bien? El modo de lectura es muy interesante. El grupo de clientes, quienes tenemos acá las diferentes categorías. También acá tenemos el panel de navegación. El panel de navegación, cuando lo habilitamos, nos permite desde acá realizar búsquedas de palabras. Por ejemplo, yo quiero buscar la palabra casa dentro del texto. Acá está vacío, no me trae nada, ¿no? Pero si yo tuviera un texto largo acá, me traería acá un listado de las coincidencias de la palabra casa. Bien. Este panel de navegación
que lo van a ver también el año que viene en Informática 1, les va a permitir ver el tema de los esquemas resumidos acá en este panel de navegación. Lo voy a desactivar, ese panel de navegación. Vamos a seguir con la opción de diseño, de disposición de la página. Otra cuestión que vemos muy comúnmente acá es el tema de la orientación de la hoja. Yo voy a achicar para que se vea con claridad cuál es la orientación de la página. En este caso, la página está orientada de manera vertical, ¿bien? Pero yo puedo modificar la orientación de acá para que se vea horizontal, para trabajarla en un formato horizontal. Se puede dar para hacer algún tipo de carátula o alguna presentación o alguna tabla, ¿bien? Utilizamos el formato de hoja horizontal en lugar de vertical, ¿bien? Desde acá lo cambiamos, pero si quisiéramos tener una combinación, supongamos que tenemos dos hojas, vamos a hacer acá, vamos a insertar unos saltos de página. Bien, acá tengo tres hojas horizontales. Si yo lo cambio acá y lo pongo vertical, tenemos las tres hojas verticales. Pero si yo quisiera tener una hoja, por ejemplo, en formato horizontal, lo que tendría que hacer es venir acá, esta opción de configurar páginas, si vamos al vértice inferior derecho, como siempre nos abre el menú completo, ¿bien? Hago clic ahí, y acá tengo la opción, fíjense, horizontal, pero para aplicarlo de aquí en adelante. ¿Bien? Entonces hago aceptar, y me pone una hoja horizontal. Bien. Voy a dar una hoja. Si yo inserto una hoja más, bien, pongamos, voy a insertar una más. También me la va a poner horizontal, pero yo esta podría cambiarla nuevamente desde esta misma opción. Acá disposición, me vengo acá al vértice inferior derecho, elijo vertical y pongo de aquí en adelante. Entonces lo que consigo es que volver al formato de vertical. Entonces pude poner una hoja horizontal en el medio de mi hoja. Bien. Trabajo con esto horizontal, ingreso mucho texto, ¿no? Y después de eso, ingreso mucho texto, y después de eso, por ejemplo, hago una tabla, ¿no es cierto? Insertar tabla de varias. Bien, y esta tabla, bueno, requería necesariamente para que me entrara todo el contenido el formato horizontal, y después vuelvo a la escritura normal en una página vertical. Dentro de disposición tenemos la opción tamaño. ¿Bien? Ustedes están acostumbrados al tamaño A4. ¿Bien? Es el tamaño típico de la fotocopiadora. Ustedes van a la fotocopiadora y la página que le imprimen actualmente es el tamaño A4. Pero existen otros tamaños, existe otro fundamentalmente que es muy común, que es el tamaño legal. ¿Bien? O el tamaño oficio. ¿Bien? Se puede llamar de una manera o de otra. Hay una pequeña diferencia entre oficio y legal, pero prácticamente, digamos, se usa formato oficio o el formato legal como dos opciones. ¿Qué pasa con el formato oficio? El formato oficio me genera una página más larga, ¿bien? Que si bien en principio es como más incómoda por el tamaño, por la cuestión del transporte y el traslado del papel y demás, también es cierto que me permite ingresar mucha más cantidad de texto. Hay veces que, bueno, ustedes habrán sacado fotocopias de algún libro y ese libro no entraba en una página A4, porque bueno, el libro abierto va a más del ancho de una A4, entonces necesitaron un oficio. Fíjense que el tamaño del oficio es de 21 por 35, cuando el A4 es 21 por 27, 29, o sea que tiene un poco más de algo así como 6 centímetros menos el A4 de largo. En
En el ancho no cambia tanto, el oficio es 21,6 y el otro es 21. El oficio es en algunos casos obligatorio, por ejemplo en la justicia, ¿bien? Los abogados tienen que presentar obligatoriamente el tamaño oficio legal, ¿bien? Porque lo que busca la justicia es que los expedientes tengan la menos cantidad de páginas posible. Entonces, si el escrito del abogado es muy largo, si utiliza páginas oficio, va a utilizar menos cantidad de hojas, por lo tanto va a ser más difícil, digamos, sumar cantidad de hojas al expediente. Hay expedientes en la justicia que son muy largos, que tienen 10, 15, 20, 30 cuerpos, y eso, si utilizaran página 4, todavía tendrían más cantidad de hojas. Entonces, por ese motivo, se le exige al abogado, digamos, la presentación de las notas, los escritos, los descargos, las contestaciones y los oficios, todos siempre en este tamaño de hoja. También es muy común en la administración ver el papel oficio en el departamento administrativo, que es el departamento que emite las resoluciones, las normas legales. ¿Bien? También existe como una premisa de que las normas legales, las resoluciones y demás sean emitidas en ese tamaño de papel. Eso está cambiando mucho ahora por el tema de que tanto la justicia como en la administración se va implementando el tema de la firma digital, los documentos digitales, los documentos electrónicos, y por lo tanto ya el tamaño del papel no interesa tanto porque al no imprimirse casi no se usa. Pero bueno, lo más normal o lo más común es el A4. En un momento se utilizó mucho también el tamaño de papel carta, el primero que ven acá. Fíjense que es un poquito más ancho que el A4 y un poquito más largo, un poquito más corto. Es como un formato que durante un tiempo se utilizó, pero ha quedado ya prácticamente totalmente helado. Es difícil. Antes vos ibas a la librería y te encontrabas el A4 y el oficio legal. Y el carta como una tercera opción. Ahora prácticamente ya casi no, el papel carta no se ve. El A4, digamos, lo ha reemplazado casi completamente a ese tamaño de papel carta. En lo que tiene que ver con tamaños, ¿bien? Se pueden hacer tamaños personalizados a partir de la opción más tamaños de papel. Por ejemplo, si tengo que imprimir una tarjeta, un sobre o algún elemento específico, elijo ahí la opción más tamaños de papel y elijo el ancho y el alto, ¿bien? Y me voy a un tamaño personalizado de papel en función de alguna necesidad muy específica que yo tengo de imprimir algo. Una foto, lo que fuere, tenga que imprimir, bien, tengo la opción también del tamaño personalizado para el tamaño. Después tenemos la opción también de las columnas, bien. Esta parte de diseño de página me permite trabajar, por ejemplo, con 3 columnas. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a ingresar texto, bien, texto, cuando termine de completar estos renglones, voy a llevarlo cuando llegue al final del renglón, bien, el texto se va a ir a la columna siguiente dentro de la misma hoja. Bien, quiero que se vea, acá en la regla arriba se ve con claridad el tema de las 3 columnas, bien. Cuando yo siga avanzando en mi documento, bien, ya poder escribir el texto en columna. Esto es muy común en los artículos del diario, periodístico, en las páginas web, ¿bien? El tema del texto en columna, es decir, se llama a veces la columna de opinión porque justamente, digamos, el formato de la prensa es este formato de texto en columnas.
Yo empiezo a editar acá, bien. Fíjense que el texto de la columna derecha se va bajando. Eso tiene que ver con que yo estoy agregando información acá en esta columna y está directamente vinculada una con la otra, ¿bien? Entonces se va como ajustando automáticamente. Bueno, hasta acá hemos llegado con el Word. Voy a dejar de compartir. Bien. Y bueno, los invito a hacer consultas ahora sobre los contenidos, si les quedó alguna duda respecto de la materia. De cómo se rinde, de cuándo se cursa, de cómo seguimos. Si no quedó ninguna duda, llegamos hasta acá. Agradezco a todos los alumnos que nos acompañaron hasta esta instancia. Y bueno, nos estamos viendo en la facultad.